tiene su parte complicada, pero vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible. ¿Cuáles son los puntos importantes para tener en cuenta? Tener una oximetría del pulso. Existen dispositivos automáticos de tensión arterial que no son otras cosas que el manguito que está conectado a un monitor y toma la presión arterial, que uno puede determinar la frecuencia que tomen la tensión arterial o tomarlo en forma voluntaria. La canulación arterial y la canulación venosa central. Con estos 4 elementos nosotros hacemos un control hemodinámico. Obviamente tenemos que tratar de hablar de cada uno de estos conceptos y por tal motivo empezamos por oximetría del pulso. El concepto es que mide la absorción de luz transmitida a través del lecho capilar, tejido, sangre venosa, arterial y permite estimar de esa forma la cantidad de hemoglobina oxigenada. El término correcto es CP oxígeno, es el término donde nosotros tenemos que utilizar para asentar. Ustedes fíjense que mide la absorción de la luz transmitida a través del lecho capilar, tejido, sangre venosa, arterial, y entonces son 4 tejidos que tienen que atravesar la luz y obviamente que la modificación en alguno de esos tejidos puede llevar, digamos, a alguna alteración de la medición de la saturación de oxígeno, ¿no? Aquí existe un concepto muy importante, ahí lo estoy marcando, que por encima de 60 torr o milímetros de mercurio de PO2, el aumento de saturación es modesta. Esto quiero que tengan muy en cuenta. Ya vamos a ver la curva de disociación de hemoglobina y se va a entender esto. Mayor a 60 es muy modesta la curva. Por debajo de 60 torr, la saturación cae potencialmente rápido. Para lograr un 60 torr, mire cuántas veces voy nombrando, que son 60, 60, 60. Es como un método para recordar el 60, ¿no? Para lograr 60 torr en paciente con piel clara es necesario una saturación de un 92%. Y en pieles oscuras, 94%. Un hematocrito mayor a 15 no modifica la saturación de oxígeno. Una anemia severa puede modificar la saturación de oxígeno, pero si es mayor a 15% el hematocrito, no modifica. Recordemos estos tres veces se escribió 60 torr para no olvidarnos. Otro punto muy importante es la concentración, digamos, de carboxihemoglobina. Produce modificación en la saturación de oxígeno. O sea, todos estos pequeños detalles son importantes para cuando nosotros veamos el oxímetro que ahora vienen portátil directamente digitales, sabemos que si hay problema en el lecho capilar o hay problema en el tejido, la sangre venosa arterial, también puede modificar la saturación de oxígeno. Tenemos que saber que 60 torr es un punto clave que modifica la saturación de oxígeno y el hematocrito mayor a 15 no hay problema con la saturación. Y si hay una intoxicación con dióxido de carbono, ojo que puede dar un aumento falso de la saturación de oxígeno. Aquí nosotros ponemos lo que es la curva de disociación de la hemoglobina. Por tal motivo, ustedes fíjense en que yo le hablé que en los 60 torr nosotros podemos ver que hay una marcada diferencia de cómo se comporta, aquí está el 60, y fíjense cómo se comporta la curva a partir del 60. Quiere decir que aquí es muy modesto, la oxigenación a partir de acá es muy modesta, pero acá lo que preocupa es que cae mucho la oxigenación de aquí del lado izquierdo de la curva, si podemos hablar. Quiere decir que si nosotros tenemos una saturación, una SpO2 de 90%, significa que estará por acá más o menos la presión de oxígeno. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por debajo de 90 de saturación empieza a caer muchísimo, muchísimo
la asociación del oxígeno a la hemoglobina. Después tenemos la medición automática de la tensión arterial. Este es el segundo punto que nosotros utilizamos para la monitorización. Son dispositivos que miden automáticamente la tensión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica y la tensión arterial media. En pacientes en shock, o en ventilación mecánica o arritmia, la medición es imprecisa, por supuesto. En pacientes hemodinámicamente inestables o con vasopresores se puede incurrir en el error, pues puede tener tensión arterial adecuada con mala perfusión. No es lo mismo tensión arterial que perfusión. No significa que una buena tensión arterial no significa que el paciente esté bien perfundido. Recordemos que la resistencia periférica está relacionada con la vasoconstricción. Entonces, por tal motivo, puede tomar cierto valor normal de TA, pero podemos tener una mala perfusión. Por lo que se recomienda una canulación arterial. Hemos visto la oximetría del pulso, ahora estamos viendo la medición automática de tensión arterial y hay que tener cuidado con la tensión arterial porque puede manifestar que está normal, pero existir una mala perfusión. Entonces se recomienda el otro pie muy importante, que es la canulación arterial. Canulación arterial. Las indicaciones de esto es la evaluación continua de presión arterial o necesidad de múltiples muestras de gasometría arterial. La información que brinda. Nosotros observamos que está la presión arterial continua, el volumen del pulso, que no es más que nada el reflejo de la tendencia del volumen sistólico. Esto es muy bueno. En cierta forma te está indicando el volumen sistólico o el volumen que expulsa el corazón con cada latido, con una simple canulación arterial. O sea, no es tan invasivo como lo que sigue enseguida, que es la canulación venosa central, que es más invasivo. Pero fíjense en que una canulación arterial brinda muchísima información, entre eso el volumen del pulso, que es la tendencia del volumen sistólico. O sea, estamos viendo, cierta forma, el funcionamiento del corazón. También, fíjense en que nos informa el retorno del flujo que determina la presión intraarterial. Tenemos la verdadera presión arterial sistólica. Tenemos el volumen sistólico y tenemos la verdadera presión arterial sistólica. O sea que nosotros vamos a ver más adelante el esquema de Forrester, que toma en cuenta la presión capilar pulmonar, como así también el índice cardíaco. Es un método muy invasivo para hacerlo, pero nosotros podemos tener, con una canulación arterial que es más accesible, una información tremenda. Tenemos la presión arterial continua, el volumen sistólico y la verdadera presión arterial sistólica. La pucha, si con esto no determinamos si un paciente está en shock o no, no lo determinamos con nada, digamos. Las complicaciones que existen en la canulación arterial está el hematoma, tromboembolia, hemorragia, infección y pseudoneurisma. Recordemos, oximetría del pulso ha sido el primero. El segundo hemos visto la medición automática, la tensión arterial con todas sus variables. Y lo que estamos viendo, la canulación arterial, lo que nos brinda la canulación arterial. Esto yo creo que no es tan complejo, es simplemente hasta los bioquímicos toman muchas gasometrías arteriales, se conecta el traductor, se conecta directamente a una arteria y viene un aparatito en el cual nosotros podemos determinar estos puntos que son tan buenos, ¿no? Y bueno, acá viene el cuco de todos, en el buen sentido de la palabra, que es la canulación venosa central, que es, digamos, muy común en la unidad de terapia intensiva, sobre todo en pacientes que están complicados, que no sabemos cómo está evolucionado o tiene parámetros compatibles con cuadro severo, ¿no? Las indicaciones. Las indicaciones para determinar presión venosa central, para determinar presión de oclusión arterial pulmonar, para administrar fármacos irritantes. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alcalosis metabólica severa, nosotros podemos administrar ácido clorhídrico, es bastante complejo eso. Para alimentación parenteral,
para realizar hemodiálisis, para poner un marcapaso temporario, o cuando tenemos accesos venosos complicados de gran calibre prolongados. O sea, para todo eso se usa la canulación venosa central. Debe quedar alojado a la unión más proximal a la aurícula derecha con la vena cava superior. Y ahora entramos, digamos, esto es la parte bonita de la canulación venosa central, y ahora entramos en un poquito más complejo que tratamos de hacerlo lo más práctico posible, para que de esta forma nosotros tengamos una idea general de lo que de un monitoreo hemodinámico. Repasando un poco esto, tenemos la oximetría del pulso con todo lo que hemos hablado, de la medición automática, la tensión arterial, hemos visto la canulación arterial, que está muy bueno y no es tan complejo como lo que estamos viendo, y la canulación venosa central. Con esos cuatro nosotros estamos haciendo un monitoreo hemodinámico apropiado. Disculpen, creo que alguien quiere unirse, me fijo. Bienvenido, doctor. El doctor Álvarez es un médico de Salta Capital, aparte de un amigo, un profesional muy bien formado. Y bueno, ya hemos visto que el monitoreo hemodinámico base se basa en 4 puntos, que es la oximetría del pulso, el monitoreo, el control automático de tensión arterial, la canulación arterial, que ya hemos visto, y hemos visto las indicaciones recién de lo que es una canulación venosa central y sus indicaciones y dónde debe estar alojado, digamos, el catéter. El famoso catéter de Joan-Ganz, que esto tiene 4 lumen, en realidad 4 hasta 5 lumen. La diferencia con un catéter de 2 lumen que se usa, la canulación venosa central, podemos tener de 2 lumen o de 1 lumen. Al tener de 2 lumen, nosotros podemos ahí poner alimentación parenteral y medir la presión venosa central. El catéter de Joan-Ganz tiene 4 lumen o 5 lumen y puede medir otros valores, como presión en forma indirecta de lo que ocurre en el lado izquierdo del corazón. Recordemos que nosotros estamos abordando al lado derecho del corazón. Ahora, estamos abordando por una vena, que puede ser la yugular interna, que puede ser las venas inferiores que llegan directamente, pero estamos en el corazón derecho. El catéter de Joan-Ganz nos van a permitir determinar en cierta forma información del corazón izquierdo. Entonces, por ejemplo, el catéter de Joan-Ganz, acabo de tratar de poner, no soy muy bueno en esto, el catéter de Joan-Ganz permite monitorizar parámetros hemodinámicos fundamentales para el control del paciente crítico, como ser presión en diferentes cavidades, grandes vasos. Podemos calcular el gasto cardíaco, medir la temperatura central, la saturación venosa mixta. Eso nosotros lo hemos visto en sepsis, que hoy en día es más importante la saturación venosa mixta que muchos de los parámetros que se usaban antes. Se puede administrar fármacos también, y extracción de muestra de puntos suspensivos, porque podemos extraer lo que nosotros queramos a través de esto. Bueno, aquí algunos conceptos como ser la presión venosa central, que es la presión medida a través de la punta de un catéter que se coloca dentro de la aurícula derecha. La presión capilar de la aurícula izquierda, que se determina midiendo la presión de un catéter enclavado en el segmento más distal de la arteria pulmonar. O sea, es diferente la presión venosa central, que está en la aurícula derecha. La presión capilar de la aurícula izquierda es midiendo directamente el segmento más distal de la arteria pulmonar. La presión sistólica de la arteria pulmonar acá están los valores, ¿no? Podemos determinar la presión sistólica, la presión promedio y la presión de enclavamiento o la POVA que estamos viendo ahí. La presión sistólica, 30-15, de la arteria pulmonar estamos hablando, ¿no? La presión promedio, 9-17, y la presión de enclavamiento, 5-15. Esto, recordemos este valor porque se utiliza mucho en el esquema de Forrester, en el cual está más adelante, y ahí
nosotros utilizamos, combinamos la presión de oclusión de la arteria pulmonar y el índice cardíaco y podemos determinar en qué estadio está el paciente y cómo se lo trata inclusive, ¿no? Entonces ya hemos visto PVC, presión capilar pulmonar y acá un conceptito más, que la presión de oclusión arterial pulmonar corresponde a la presión de enclavamiento pulmonar y equivale, fíjense, a la presión arterial media de la aurícula izquierda y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Es un beneficio enorme porque nosotros con PVC medimos al derecho y con la POAD medimos al izquierdo. Estamos midiendo la presión de la aurícula izquierda media y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Quiere decir que con este catéter estamos estudiando a todo el corazón. La principal causa de error en su lectura nos lleva a considerar limitaciones fisiológicas, como puede ser alteración de la función ventricular diastólica, incremento de la presión alveolar y pleural. Entonces, con este concepto me demoro un poquito porque para que sepamos bien cuál es la diferencia de cada uno de ellos. Ahora, sabiendo que PVC mide lo derecho y POAD mide lo izquierdo, también podemos ir incurriendo o podemos ir avanzando en los valores normales. Acá se lo dejo marcado para que quede registrado en la clase. Presión venosa central hasta 10 en realidad, pero bueno, son más exquisitos los hemodinamistas, de 2 a 8. La presión de oclusión arterial pulmonar 2 a 12, también uno como memoteña es 10 y 10, más o menos para que uno se acuerde, pero bueno, estos son los números que manejan. El gasto cardíaco podemos determinar con toda esta caterización. La saturación venosa mixta de oxígeno, que acabamos de decir que es más importante que muchos, que antes, lo hemos visto en sepsis, es muy largo de hablar. La presión de la arteria pulmonar, que habíamos dicho que era de 30 a 15, 30 de sistólica hasta 5 de diastólica. Y la presión del ventrículo derecho también podemos determinar, ¿no? De esa forma, entendiendo que derecho de un lado, izquierdo del otro, ya tenemos los valores normales, si está aumentado hay un problema y si está disminuido hay otro problema, no me quiero adelantar. Obvio, una vez entendido qué significa cada uno y qué es lo que es el Schwann o qué es el catéter de presión venosa central, en el cual se usa con volumen, tenemos que ir viendo lo más práctico posible. Obviamente, si un hemodinamista ve muchas más cosas, digamos, en un catéter de Schwann que nosotros, pero nosotros tenemos que tener un concepto básico. Obviamente, si tenemos una disminución de la presión venosa central, está por debajo de los valores esperables, significa una disminución de la precarga derecha, que es lo mismo decir volumen intravascular. Es un paciente que tiene una disminución del volumen intravascular. Si tenemos una disminución de la que presión capilar pulmonar significa disminución de la precarga izquierda. Quiere decir que esto está muy relacionado con la precarga derecha, precarga izquierda. El ejemplo típico de disminución de la presión capilar pulmonar es el ejemplo del TEP, que no permite, en cierta forma, que se cargue el corazón en forma correcta. Si nosotros tenemos un aumento de la presión venosa central, significa sobrecarga de volumen, es lógico. Y si tenemos un aumento de la PCP, significa sobrecarga o congestión pulmonar o falla cardíaca con congestión 2 y 4 de Forrester. Ahora vamos a ver, recuerden yo le iba adelantando un poco de lo que era el esquema de Forrester. Ahora vamos a ver que es sencillo, parece complejo, pero es sencillo. Enfermedades que disminuyen la distensibilidad ventricular, como el IAM, la miocardiopatía dilatada y la sepsis, dan, fíjense en esto, ¿no? Un aumento de la PVC y la presión, o la PCP, para mí es más fácil decir PCP. Lo que yo le acabo de mostrar, que es disminución del PVC, disminución del PCP, o aumento del PVC y aumento del PCP, estos son en condiciones, si bien están complicados los pacientes, pero en condiciones medianamente óptimas, digamos. Pero si tenemos un IAM, o está dilatado el corazón, o una sepsis, me puede dar falsamente un aumento de la PVC o de la PCP. Por eso hay que tener muy
mucho cuidado con lo que estamos viendo, pero bueno, es bueno saber los conceptos básicos. Bueno, sigamos y tratemos de ir viendo un poco a los bifes, porque como siempre decimos, nosotros necesitamos, estamos en la trinchera, es más bien tener estos conceptos de cómo monitorear hemodinámicamente, pero bueno, ahora tenemos un paciente que está mal. Entonces, cuando sabemos que hay una situación de bajo flujo, esa situación de bajo flujo sería trastorno de que presente trastorno de la conciencia, que presente oligoanuria. La hipotensión arterial, recuerden que en el cuadro de shock habíamos hablado que la alarma más importante es la frecuencia cardíaca. Eh, pero bueno, acá si tenemos todo lo anterior, la conciencia te está marcando una mala perfusión en un órgano blanco sensible que es el cerebro. La oligoanuria te está marcando otro órgano blanco que es sensible al bajo flujo, que es el riñón. Y la hipotensión te está marcando otro órgano blanco que es, digamos, el corazón. Ya cuando estamos en hipotensión ya pasó por taquicardia y todos los mecanismos compensadores habidos por haber, la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, etcétera, etcétera. Ya pasó por todo eso el paciente y ya está en hipotensión. Y el lactato, que ahora utilizamos el concepto de cleaning del lactato, que no es otra cosa que el lactato, hoy en día sabemos que el valor normal es de 1 miliequivalente por litro. El lactato te está diciendo, por más que tengamos hasta inclusive una presión arterial normal o no tengamos situación de bajo flujo aparente, el lactato te está diciendo que en algún lugar existe una mala perfusión. Entonces el lactato es muy importante. Que tenga mayor a 2 miliequivalentes por litro, está confirmando una situación de bajo flujo. Y no digamos nada cuando ya empiezan a aparecer trastornos cutáneos, como ser palidez o ser cianosis. Entonces, determinamos clínicamente la presencia de una situación de bajo flujo. No estamos dando ningún diagnóstico, hay una situación de bajo flujo, no sabemos por qué o a qué se debe. Tenemos una situación de bajo flujo, tenemos un paciente crítico y ley nos obliga que tenemos que tratar de determinar una PVC mínimamente, que es lo que se hace en terapia. Y sería hermoso poder hacer esto, por supuesto, porque con esto vamos a tener el corazón derecho y con esto vamos a tener el corazón izquierdo. El ecocardiograma, que es muy importante por todo lo que es valvulopatía, miocardiopatía dilatada, presencia de derrame, presencia de secuelas isquémicas, etc. Y las posibilidades. O sea, nosotros tenemos una situación de bajo flujo, tenemos que hacer un ecocardio, ver, sería hermoso tener estos dos, y las posibilidades no son más que 4, colegas. O es hipovolemia, o es una cardiogenia, o es obstructiva, o es distributiva. O sea, de esto, una vez estábamos conversando con el doctor Contreras, y él me mostró que tiene un libro que es solamente de insuficiencia cardíaca. Así que imagínense lo largo que es todo esto. Obviamente nosotros tenemos que tratar de ser prácticos y saber que determina la situación de bajo flujo, pedir estos estudios y saber que hay 4 posibilidades. Son estas 4, no hay más. Pero cada una de esas hay libros para hablar. El trastorno, por ejemplo, si es una hipovolemia y hacemos una ecografía, las cámaras son pequeñas. Si es una cardiogenia, las cámaras son grandes, o sea, es lógico porque está congestivo por algún motivo, el corazón no está bombeando y toda la sangre se queda acumulada en el corazón y generalmente en un ecocardiograma vamos a ver las cámaras grandes. Si es obstructiva, lo más común es encontrar un ventrículo derecho grande. Son pequeños gatitos que son importantes, digamos, ¿no? Para el momento de... Bueno, habíamos dicho que existía una hipovolemia, una cardiogenia, una obstructivo o un distributivo. Este cuadrito está fabuloso realmente porque fíjense en que está la presión venosa central, el PCP o POA, el índice cardíaco y la resistencia vascular sistémica, que eso se lo mide, ¿no? Fíjense, acá está el hipovolémico, distributivo,
la cardiogenia, la falla del ventrículo derecho, obstructivo y obviamente que puede ser mixto. Está además decirles que todos hacemos medicina y la medicina es un arte en el cual 1 más 1 es 2, 1 más 1 es 3, 1 más 1 es 5, no siempre, digamos, siempre es lo como está escrito, por eso siempre empieza a aparecer lo mixto y lo idiopático, lo que nos salva la papa mucho el asunto del idiopático, no sabemos cuál es la causa, ¿no? El shock hipovolémico, fíjense que tiene una PVC disminuida, es lógico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la PVC de la prederecha? Obviamente que si hay una prederecha baja, va a haber una pre-izquierda baja. Por eso está bajo el PCP. El índice cardíaco depende de estos dos, y si están los dos perdón, los dos están disminuidos, obviamente el índice cardíaco va a estar disminuido. La resistencia vascular sistémica es un mecanismo compensador, y si los vasos sanguíneos están, digamos, funcionando normalmente, la resistencia va a estar aumentando, está tratando de compensar todo esto que tenemos acá. Pero lamentablemente, si no ponemos volumen, por más que aumente la resistencia vascular sistémica y no ponemos volumen, no va a solucionar los pobres vasos. El distributivo, lógico, va a estar disminuido la carga derecha porque están dilatados los vasos, va a estar disminuida la carga izquierda porque si está dilatado del lado derecho, va a estar dilatado del lado izquierdo. Esto es muy, digamos, es muy lógico, pero siempre lo lógico hay que decirlo, digamos. El índice cardíaco es variable, puede estar igual, aumentado, pero fíjense que la diferencia es que acá la resistencia vascular sistémica está disminuida porque es un shock distributivo, hay un problema no de contenido, sino de continente, y por eso estas manifestaciones hemodinámicas, ¿no? Cuando es cardiogénico, ¿se acuerdan que hemos dicho que es hipovolémico, distributivo cardiogénico? Bueno, si es cardiogénico, el corazón por algún motivo no puede bombear. Si no bombea, ¿dónde queda la sangre? Desde el corazón para atrás. Entonces, si no puede bombear, la PVC va a estar aumentada en el cardiogénico, está todo congestionado. El PCP, como nosotros tenemos dos circuitos, esto tiene que ir avanzando. En primera instancia va a estar aumentada la PVC y en segunda instancia no va a estar aumentada la presión capilar pulmonar por muchos mecanismos compensados, pero a la larga o a la corta, como son circuitos que en fin último están conectados, va a llevar un aumento de la PCP. Obviamente, como no está bombeando y está todo acá atrás y no está aquí, no lo puede bombear, el índice cardíaco va a ser bajo, no está bombeando, todos van a tener índice cardíaco bajo, fíjense, ¿no? Pero esta es la explicación. La resistencia vascular va a estar bien, o sea, no hay problema en el continente, hay un problema con el contenido que está atrapado, está obstruido, o por algún motivo no permite el bombeo, entonces el continente no tiene problema. Y ahí ya tenemos los tres grandes cuadros. Después está el obstructivo, ya vamos a ver la falla del ventrículo derecho, el obstructivo, fíjense, PVC aumentada, por lo mismo, presión capilar pulmonar aumentada, es muy parecido al cardiogénico el índice cardíaco disminuido y la resistencia vascular sistémica aumentada. Fíjense en falla del ventrículo derecho, aquí estamos, ¿no? El falla del ventrículo derecho es hasta lógico, porque nosotros tenemos que el lado derecho es PVC, el lado izquierdo PCP. Esto es para hacerlo lo más simple posible, ¿no? Obviamente, si el ventrículo derecho está funcionando mal, la PVC va a estar notablemente aumentada. O sea, si nosotros tenemos una PVC aumentada, puede ser un cardiogénico o un obstructivo, ¿no? Pero si está muy alto, una locura, es más bien falla del ventrículo derecho. Obviamente que va a haber una disminución del PCP, disminución del índice cardíaco y aumento de la resistencia vascular sistémica. Y en el mixto, y es lógico, en el mixto va a tener un poquito de distributivo y un poquito de obstructivo.
Va a estar aumentado el lado derecho, va a estar aumentado el lado izquierdo, o sea, PBB, PBC, va a estar aumentado PCP, y el índice cardíaco, como en todo, si no, no estamos en cuadro, vaya, el índice cardíaco disminuido y la resistencia vascular sistémica disminuida. Por eso es mixto, fíjense, resistencia disminuida y PVC aumentada. Por eso es mixto. Bien. Explicado así es más sencillo. Verlo parece algo complejo, pero no, es todo cuestión de hacer un dibujito mental en la cabeza en la medida que uno pueda, en la medida que no esté uno cansado, porque también esto, todos sabemos del cansancio de las guardias y todo lo demás, que sería hermoso poder digamos, hacerlo de esta forma mentalmente al dibujito del corazón con todos estos índices, ¿no? PVC, PCP, índice cardíaco, resistencia vascular sistémica y temblor en la cabeza, ¿no? Este famoso esquema Alford, este que yo le adelanté, le hablé, no me salió tan bonito el dibujo, pero para que ustedes entiendan, esto es las ordenadas. En realidad tendría que haber hecho un dibujito más, a ver si puedo. No. Aquí están las ordenadas y acá están las abscisas. Aquí nosotros medimos el índice cardíaco, vamos midiendo el índice cardíaco, índice cardíaco, índice cardíaco, índice cardíaco, este es el límite normal. Acá estamos midiendo la presión, la POA o PCP, vamos midiendo, vamos midiendo, vamos midiendo, vamos midiendo, y acá está lo normal, y entonces de acá es simple. A ver, no sé si puedo, yo no, tampoco no soy muy bueno en esto, pero voy a dejar un ratito la presentación, voy a volver a entrar y quiero poner un lapicito, a ver si me deja, control láser, pluma, creo que ahí Dios quiera que escriba, sí, esto es lo que le quería mostrar, no me sale muy prolijo, pero aquí nosotros vamos midiendo el índice cardíaco. Y aquí nosotros vamos midiendo, disculpen la improlijidad, la presión de oclusión de la arteria pulmonar y vamos poniendo los valores ahí abajo. Esto sería como el valor límite y esto sería como el valor límite. ¿Está? Si nosotros tenemos un índice cardíaco adecuado y tenemos, ¿cómo se llama? Una presión de la arteria pulmonar adecuada, fíjense que este paciente, estoy hablando de este, ¿no? 1, paciente 2, paciente 3, paciente 4. Entonces, esto que estamos viendo acá, nosotros tenemos una situación de bajo flujo o algo por el estilo, pero el paciente tiene un índice cardíaco adecuado y tiene una presión de la arteria pulmonar. Tenemos que ver si hay la necesidad de beta bloqueante y si no tiene ninguna alteración, es un paciente normal. Esto sería como normal, si no tiene alteración. Ahora, fíjense, el paciente 2 tiene el índice cardíaco hasta aumentado dentro de lo normal y la presión alta, que significa que hay una congestión. Acá está congestionado el pulmón, entonces puede usarse diurético, nitrato o algo por el estilo para bajar la congestión que tiene el paciente. El paciente 3 es un paciente que tiene índice cardíaco bajo, fíjense que está por debajo de esto, y tiene una presión baja, o sea que tiene bajo el PCB, el índice cardíaco, y tiene bajo la presión de oclusión arterial. Este es un paciente que está choqueado, tiene una hipovolemia, entonces hay que ponerle volumen, por eso ahí dice fluidoterapia. El paciente de aquí, nosotros vemos que tiene bajo el índice cardíaco y tiene alto la presión capilar pulmonar. Este es un paciente que obviamente tiene congestionado, no tan solo como el 2 que tenía congestionado todo, tiene congestionado más que nada a nivel pulmonar, entonces hay que usar inotrópico y vasodilatador. Este es el famoso esquema Forrester, sacando el índice cardíaco y la presión oclusional por presión o la PCP, podemos determinar en qué situación está el paciente y cómo lo tratamos. Parece complejo, pero digamos que son
conceptos muy importantes para tenerlo en cuenta. Bueno, todo lo que hemos hablado, la oximetría del pulso, hemos hablado de la determinación automática, la tensión arterial, hemos hablado de la canulación arterial, hemos hablado de la canulación venosa con la PVC, la PCP y toda la historia que hemos hablado. Todo termina en una cuestión de disponibilidad y aporte de oxígeno y consumo de oxígeno. Uno dice, ¿para qué tantas cosas complicadas? En realidad, todo gira en este sentido porque el flujo es importante porque dentro del flujo sanguíneo está el aporte de oxígeno. Entonces, todo lo que hacemos es para determinar si hay un buen aporte de oxígeno. La disponibilidad de oxígeno, a ver si... Ah, bueno, creo que estoy con la fibrita, sí. La disponibilidad de oxígeno, que es esto, se saca con esta fórmula o te lo entregan directamente. Y vos fíjate que existe el gasto cardíaco por la concentración arterial de oxígeno por 10. Esto te lo da directamente, no es necesario, pero el gasto cardíaco vos lo podés sacar con el Swan-Ganz, la concentración arterial de oxígeno lo podés sacar con la gasometría, lo multiplicás y tenés el valor, digamos. El consumo de oxígeno también es gasto cardíaco por la diferencia entre la concentración arterial de oxígeno y la concentración venosa de oxígeno por 10 y te da un valor. El balance de esto, o sea, cuánto tenés para dar y cuánto tenés si tenés una disponibilidad de 1000 y un consumo de 250, perdón, 250, ahí está. De ese balance queda 750 mililitros por minuto, o sea que le queda una reserva al tejido de 750 y no tenemos que llegar a consumir esa reserva porque ahí sí llega a la acidosis láctica, trastornos funcionales, falla orgánica múltiple. O sea que el cuerpo es tan inteligente que tiene un balance a favor de oxígeno para que no entremos en cuadros que ya son irrecuperables, ¿no? Bueno, un poquito más de concepto, la disponibilidad de oxígeno depende de elementos esenciales, pues obviamente depende del gasto cardíaco, y el gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, que a su vez, aquí tenemos el volumen sistólico, depende de la precarga, de la poscarga, la contractilidad, para tener un buen volumen sistólico. La frecuencia cardíaca se la mide tomando el pulso y la concentración arterial de oxígeno. Los parámetros a evaluar, o sea, cómo evaluamos el volumen sistólico, si vemos nosotros la precarga derecha, fíjense, tenemos la PVC que hemos hablado tanto, hepatomegalia, la distensión venosa cervical, te está diciendo la precarga derecha. La precarga izquierda, el PCP, la onda de presión arterial que hemos visto en canulación arterial, la PA y la disnea de fuerza o ortoapnea que se ve desde el punto de vista clínico, ¿no? La poscarga izquierda es la tensión arterial media y la resistencia vascular sistémica. Y la contractilidad, nosotros hacemos un ecocardiograma y vemos la fracción de eyección, ecocardiograma, todo completo, digamos. De esta forma, nosotros, para que hagamos, digamos, como resumen, si nosotros al paciente le hacemos la PVC, tenemos que saber que estamos tratando de ver cómo está con su derecha. Si le hacemos una presión de oclusión arterial pulmonar, tenemos que saber que estamos viendo cómo está su izquierda en el aspecto precarga, ¿no? Esto sería pre. Y con la tensión arterial y resistencia vascular sistémica estamos viendo la poscarga izquierda. Y si le pedimos un ecocardiograma no es para cumplir nada más, sino que vamos a estar viendo todo lo que ya hemos hablado, la contractilidad entre todo eso, valvulopatía, derrame pericárdico, si está chiquito es hipovolemia, si está grande es congestión o falla del ventrículo derecho y así sucesivamente. La frecuencia cardíaca es muy fácil, se determina con el táctil del pulso, con el oxímetro del pulso o el electrocardiograma. O sea, ¿cómo determinamos la frecuencia cardíaca? Con estos tres. ¿Ah?
Existe el método de termodilución para determinar el gasto cardíaco también, por supuesto. Bueno, la poscarga izquierda, un concepto de tensión a la pared ventricular izquierda necesaria para vencer la impedancia a la eyección de la sangre durante la sístole. Y bueno, y ahí está la fórmula de resistencia vascular sistémica, que es la tensión arterial media, menos PVC por 80 sobre el gasto cardíaco, y el valor es 800 milidinas. Nosotros podemos determinar esto, ¿no? Bueno, para ir terminando, justo parece que estamos cronometrados, justo estamos llegando ya a los 45, 47 minutos, no, perdón, 55 minutos de clase. Las opciones terapéuticas para aumentar el gasto cardíaco, porque obviamente el problema aquí, cuando hay un problema en el circuito, es que el gasto cardíaco baja y por ende baja el flujo y por ende baja la disponibilidad de oxígeno, o sea, todo es una cadenita, ¿no? No sé si alguien quiere unirse, disculpen. Ya me fijo y de paso descansan un poquito. No, parece que no. Eh, bien. Entonces, esta cadenita que nosotros acabamos de hablar, no sé si está mi lapicito, la pluma, creo que así es. La cadenita que acabamos de hablar, el gasto cardíaco va a llevar, si está disminuido, ¿no? Acá está disminuido. El gasto cardíaco va a llevar una disminución del flujo. Esa disminución del flujo va a llevar a una disminución de la disponibilidad de oxígeno. Esa disminución de la disponibilidad de oxígeno obviamente que va a llevar una alteración entre la disponibilidad de oxígeno y el consumo de oxígeno. Esto va a llevar, obviamente, a una anaerobiosis, o sea, podemos poner negativo oxígeno, y con todo lo que eso conlleva, si uno puede seguir haciendo esta cadenita, ¿no? En la falta de oxígeno entramos en metabolismo anaerobio, va a empezar a fallar la bomba de sodio y potasio ATPasa y ya no recuperamos más a nadie. ¿Cómo hacemos nosotros para aumentar el gasto cardíaco? La precarga, si está disminuida, fluidoterapia, y si está congestivo, vamos a tener que usar diuréticos para que no esté tan congestivo, contractilidad de glutamina, frecuencia cardíaca, isoprenalina, marcapasos, el isoproterenol, lo que nosotros usamos en la terapia, postcarga, vasodilatadores. Es para tener una idea general. Obviamente, si esto lo ve un hemodinamista, le parece muy básico, pero es importante tener lo básico y de ahí en adelante, ¿no? O, qué sé yo, acá unos datitos en cuanto al manejo de insuficiencia cardíaca grave. Cuando está baja se usa inotrópicos como dopamina, noradrenalina, fluidoterapia, dobuta, suspender vasopresores. Cuando no anda hay que tratar de ver por qué, si no hay problema en la voz, entonces usa NTG, beta bloqueante, o sea, es bastante complejo esto, ¿no? Por más que esté baja la presión. Si está al límite, podemos usar fluidoterapia, dobuta, NTG, beta bloqueante. Esto es muy resumido, digamos, no es tan así, pero es por lo menos para tener una idea básica de que un paciente con presión arterial baja, uno nunca pensaría en usar un beta bloqueante o diurético, pero fíjense que uno puede llegar a combinar todo acorde al esquema de Forrester, que ya lo vimos, una serie de medicamentos que por ahí uno piensa que no se los combina, pero cuando el paciente lo amerita, se lo tiene que usar, ¿no? Bueno, esto sería lo que hemos visto con respecto a la clase, descartamos esto, de monitoreo hemodinámico básico, que son nada más que estos 4 puntos que indudablemente han sido bastante extensos, ¿no? Para la próxima, si tienen alguna pregunta, ahora no me están acompañando los jefes, están ocupados en asuntos personales, pero si tienen alguna pregunta y puedo evacuarla, no tengo ningún problema en hacerlo, digamos. Esto es como la introducción al módulo de cardiovascular.
en el cual la semana que viene me pidió la doctora Flores que tratemos de extender para que ella abarque el asunto de monitoreo electrocardiográfico del paciente. Esto es hemodinámico y el monitoreo electrocardiográfico, para saber lo que es un electrocardiograma normal, arritmia y coronario aguda, que son los cuatro, digamos, los grandes temas que nosotros tenemos en cuanto a la valoración. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, bueno, y podemos tratar de evacuarla o si no, los dejo descansar para que ya la próxima clase estemos con la doctora y veamos el monitoreo electrocardiográfico de los pacientes. Nada, Doc. Bien, gracias, estuvo buena. Muy bien, nos estamos viendo, colegas, cuídense mucho y bueno, el sábado que viene, si Dios quiere, estamos por la misma hora, el mismo canal y estaremos haciendo algo más. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana, cuídense.